Hay mujeres que nacen en libertad y hay mujeres que nacen encadenadas, pero muy pocas deciden romper las cadenas, no solo para ellas, sino para cientos más. Hoy te voy a contar la historia de una mujer que nació esclava, que no sabía leer ni escribir, que tenía un precio por su cabeza y aún así se convirtió en una de las mujeres más valientes de la historia. Esta es la historia de Harriet Tubman. Y si alguna vez has sentido que el mundo está diseñado para detenerte, quédate conmigo, porque esta mujer literalmente le declaró la guerra al sistema. Si eres nueva por aquí, bienvenida a este espacio donde contamos historias de mujeres que no pidieron permiso para cambiar el mundo. Te voy a contar una historia que parece película, pero no lo es real. Y cuando la escuchas completa, entiendes algo muy poderoso. Una sola mujer puede cambiar el destino de muchas otras. Harriet Tubman no nació con ese nombre. Su nombre era Aramida Rose. Nació alrededor de 1822 en Maryland, Estados Unidos. Pero hay algo importante que debes entender. Harry nació esclava. Eso significa que legalmente no era considerada una persona. Era propiedad de otra familia. Imagínate eso por un momento. No podías decidir dónde vivir. No podías decidir con quién casarte. No podías decidir si querías ver a tu familia. Podían venderte como si fueras ganado. Así empezó su vida. Desde muy pequeña fue obligada a trabajar, y no trabajos ligeros, trabajos físicos duros, peligrosos. A los 5 o 6 años ya estaba trabajando para otros dueños, cuidando bebés, limpiando, trabajando en el campo. Y si algo salía mal, venían los castigos, golpes, latigazos, humillación. Pero hubo un momento que cambió su vida para siempre. Cuando Harry era adolescente, un capataz estaba persiguiendo a otro esclavo que quería escapar. Le ordenó a Harriet que lo detuviera. Ella se negó. Entonces el capataz tomó un peso de hierro y lo lanzó. No le pegó al hombre que escapaba, le pegó a Harriet en la cabeza. El golpe fue brutal. Harriet quedó inconsciente. Estuvo al borde de la muerte. Durante muchos días nadie pensó que sobreviviría, pero sobrevivió, aunque el golpe dejó secuelas para siempre. A partir de ese momento, Harriet comenzó a tener desmayos repentinos y visiones muy intensas. Muchos historiadores creen que sufrió daño neurológico, pero Harriet interpretaba esas visiones de otra forma. Ella decía que Dios le hablaba, que Dios la guiaba, y esa fe sería una de las fuerzas más grandes de su vida. Durante años, Harriet vivió con una idea en la cabeza: la libertad. No solo soñaba con ella, la necesitaba, porque sabía algo muy duro. Los esclavos podían ser vendidos en cualquier momento. Podían separar familias, podían vender a tus hijos, podían vender a tu esposo, podían desaparecer tu vida en una subasta. Y un día Harriet tomó una decisión que podía costarle la vida: escapar. Porque en ese tiempo, escapar siendo esclavos era considerado un crimen grave. Si te atrapaban, podían azotarte, mutilarte o matarte. En 1849, Harriet tomó el camino más peligroso de su vida. Escapó, sola,
Caminó durante la noche, guiándose por las estrellas, escondiéndose en bosques, avanzando de casa en casa, con la ayuda de personas que estaban contra la esclavitud. Ese sistema secreto se conocía como el Underground Railroad. No era un tren, era una red de personas que ayudaban a esclavos a escapar. Y después de días, Harriet logró algo que parecía imposible. Llegó al norte, llegó a la libertad. Pero no se quedó libre. Aquí es donde esta historia se vuelve extraordinaria, porque muchas personas habrían hecho lo mismo, llegar a la libertad y empezar una nueva vida. Pero Harriet no podía hacerlo, porque sabía que su familia seguía esclavizada. Entonces hizo algo que parecía una locura. Regresó, sí. Una mujer que acababa de escapar volvió voluntariamente al lugar donde había huido para salvar a otros. Harriet comenzó a trabajar como guía. Se convirtió en lo que llamaban una conductora. Eso significa que guiaba a grupos de esclavos fugitivos, desde el sur hasta el norte, libres. Pero esto era extremadamente peligroso. Había recompensas por su captura, carteles buscándola, cazadores de esclavos. Y aún así, Harriet hizo el viaje una vez, y luego otra, y luego otra. Se calcula que Harriet realizó alrededor de 13 misiones de rescate y ayudó a escapar a más de 70 personas directamente y a muchas más indirectamente. Harriet tenía una regla muy dura. Cuando comenzaba una misión, nadie podía regresar, porque si alguien volvía, podía delatar a todos. Así que Harriet llevaba un arma y decía una frase famosa: serás libre o morirás. Suena muy fuerte, pero en ese momento la libertad valía más que la vida. Y hay algo increíble. En todas sus misiones, Harriet nunca perdió a un solo pasajero. Cuando comenzó la guerra civil en Estados Unidos, Harriet no se quedó al margen. Trabajó para el ejército de la Unión. Fue enfermera, espía, exploradora. Incluso participó en una operación militar que liberó a más de 700 esclavos. Una mujer, una exesclava, dirigiendo operaciones contra el sistema que la había oprimido. Después de la guerra, Harriet siguió luchando, esta vez por otra causa: los derechos de las mujeres. Trabajó junto a activistas por el voto femenino, porque entendía algo muy profundo: la libertad no era completa si las mujeres seguían sin voz. Harriet Tubman murió en 1913. Vivió más de 90 años. Pero su historia no es solo una historia del pasado. Es una historia de coraje, porque Harriet nació en el peor sistema posible, sin derechos, sin educación, sin poder, y aún así se convirtió en una de las mujeres más valientes de la historia. Ella misma dijo una frase que resume su vida: liberé a miles de esclavos y habría liberado a miles más si hubiera sabido que eran esclavos. Y esa frase es más actual de lo que parece. Porque a veces las cadenas no son de hierro, son mentales, son miedos, son creencias que alguien más nos enseñó. Pero la historia de Harriet Tubman nos recuerda algo: que incluso en los sistemas más injustos, si una mujer decide levantarse, puede cambiar la historia. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela, porque aquí contamos historias de mujeres que no pidieron permiso
Y si tú también te sientes un poco fuera de lugar en este mundo, bienvenida. Probablemente eres una bicha rara. Y esas son las que cambian todo. Soy una bicha rara.